El título es, vamos a hablar, como mencionamos la vez pasada, de lo más importante que hay que hacer ahora es estudiar y diseminar por todos lados las enseñanzas que dice la Torá con respecto a Moshiach y la redención, el Mesías y la redención, pero específicamente, como dijimos la vez pasada, el Rebbe menciona ciertos libros. El Rebbe es detallista, entonces menciona ciertos libros específicos. No es que no hay que estudiar de los otros, pero dijimos que como hay tantos casos que el Rebbe, por más que una palabra, media palabra, el Rebbe sabe exactamente milagros que ocurrieron, muchos milagros ocurrieron. Cuando el Rebbe mencionó ciertos libros específicos, entonces vamos a estudiar esos libros. Uno de los libros que no mencionamos la vez pasada, porque el Rebbe, como dijimos, habló de este tema de estudiar temas de redención y de Mesías de redención, varias veces en el último año, en los últimos años. Pero la vez pasada comenzó oficialmente la campaña del estudio, por más que lo mencionó antes, pero después de eso mencionó otras veces. Una de las veces que mencionó específicamente estudiar la parte de la ley judía, la halajá, que habla de Mesías. Como sabemos que la Torá está dividida, tiene varias partes, está la parte oculta, está la parte revelada. Dentro de la parte oculta diferentes partes, Kabbalah, Hasidut, dentro de la parte revelada de varias partes también. Entonces el Rebbe mencionó diferentes cosas y entre todas sabemos que la halajá, la ley judía, tiene una importancia única. La ley judía es básicamente la definición básica de lo que significa judaísmo. Judaísmo significa es un conjunto de reglas, de normas que todos los judíos tenemos que cumplir, y los no judíos también tienen que cumplir. O ciertas cosas para uno, ciertas cosas para otro. Pero eso es básicamente lo que significa judío. Entonces Rambam se dedica específicamente en este libro que se llama Mishneh Torah, o Yad HaZaká, se dedica específicamente a hablar solamente de la ley, define la ley del primer código de leyes, como dijimos la vez pasada. El Rebbe empezó mañana a la noche, porque justamente agarramos el tema del Rambam, además que el Rebbe lo dijo, también que hay que estudiarlo, pero mañana a la noche es el Yortzeit, es el aniversario del fallecimiento del Rambam, Maimónides. Y el Rebbe, una de las tantas cosas que el Rebbe hizo, el Rebbe innovó muchísimas cosas en el judaísmo, y no solamente que muchas cosas, sino que muchas cosas muy importantes. Una de las tantas cosas que el Rebbe innovó es el estudio del Rambam, Maimónides. Maimónides es el primer código de ley judía que existió, sin embargo, es una obra tremendamente importante, porque de ahí salen todas las leyes, todos los códigos de leyes judíos, el código de leyes y los códigos de leyes posteriores, todos se basaron en el Rambam Maimónides. Sin embargo, no se estudiaba mucho. El Rambam vivió hace 800 años atrás, fue el líder de la generación, el rabino más grande de su generación, uno de los rabinos más grandes de toda la historia. Cuando venga Mashiach, él va a ser el líder del Sanedrin, de la Corte Suprema de Justicia. Van a revivir todos la gente que estaba muerta, y el Rambam se va a estar ahí porque él fue el primero, la ley judía estaba muy por encima de los otros. Bueno, la cosa es que por años y años, cientos de años, desde hace 800 años atrás, nunca hubo un estudio que sea diario, cotidiano o semanal de estudiar Rambam. Nunca existió eso. A pesar de que es una obra tan importante, esa es la fuente de toda la ley judía. O sea, la ley judía está basada obviamente en la Torá escrita, dice, después está la Torá oral, que es la Mishnah, la Gemara. Pero todas esas son discusiones, las leyes no están codificadas para que cualquier persona las pueda estudiar. Entonces, una obra tan importante, ¿cómo puede ser que nunca se haya estudiado? Obviamente que Dios dejó que el Rebbe, la última generación, justamente que venga Mashiach, él lo saque del freezer y lo podamos saborear todos, ¿sí? Y el Rebbe se alegró muchísimo. El Rebbe empezó esta campaña, dijo que todo judío tiene que estudiar el Rambam diariamente, todos los días, y separó para que todos los días 3 diferentes tipos de estudio. Uno es estudiar 3 capítulos del Rambam, del Mishneh Torah, todos los días. Una manera para las personas que no pueden llegar a 3,
A veces pone un poquito complicado. El Rebbe dijo, existe otra manera de poder estudiar que es un capítulo por día, en vez de 3 capítulos por día. Y la tercera manera dijo, para las mujeres y los chicos, el Rebbe también incluyó a las mujeres y los chicos, o las personas que todavía no están en el hombre, que no tienen la posibilidad, que por lo menos estudie el Sefer HaMitzvot, el libro de los preceptos. El libro de los preceptos es un compendio, son 2 libritos, o un librito básicamente, que está dividido solamente, es el título y la explicación, la definición básica de cada precepto. Está traducido al español, entre paréntesis también. Entonces, eso también que lo tiene, la persona que no puede estudiar o 3 capítulos, o un capítulo todos los días, que por lo menos estudie la mínima definición de cada concepto. Si uno se pone a pensar, el rey lo habló esto, que todo el pueblo de Israel, todos los judíos, estamos estudiando todos al mismo tiempo y terminamos de estudiar toda la Torá, todas las leyes de la Torá al mismo tiempo. Cuando una persona, existe un concepto de que una persona festeja, cada vez que una persona termina de estudiar un solo tratado de la Gemara, del Talmud, por ejemplo, hay 60 tratados en el Talmud. Cuando uno termina de estudiar el tratado del Talmud, es una fiesta, es un festejo. Se llama Sium. Sium hace que una persona trae comidas, un fabrica esto y lo otro. Cuando una persona termina de estudiar los 60 tomos del Talmud, todo el Talmud, ¿sí? Entonces, obviamente que la fiesta es mucho más grande, también estudiar todo el Talmud. Aquí estamos hablando de que no solamente una persona terminó un tratado o terminó todo el Talmud. Estamos hablando de que los judíos en todo el mundo, muchísimos, miles o cientos de miles de judíos en todo el mundo, están estudiando y terminan de estudiar toda la Torá entera, toda la Torá oral, todas las leyes al mismo tiempo. Eso lo que ocurre espiritualmente, los mundos espirituales, es algo tremendo. El Rebbe estaba muy contento cuando la gente me lo empezó a hacer. Y una de las cosas más interesantes que normalmente las mujeres nunca estuvieron tanto en general, por otra razón que sea, nunca estuvieron tan metidas en el estudio tanto como los hombres. Los hombres sí están metidos en el estudio, pero en este caso, la cosa el Rebbe lo hizo de tal manera para que incluso las mujeres y los chicos, todo el mundo estudie Rambam, todas las leyes, todo lo que significa cada precepto, cómo comer kasher, cómo ponerse tefilín, cómo creer en Dios, todas las cosas. Bueno, pero sin ir más, entonces vamos a empezar directamente. Acá el Rambam, entre otras cosas, lo mencionamos también antes, creo, pero acá, entre paréntesis, toda persona que no estudia el Rambam, Maimónides, no solamente esto, lo que vamos a estudiar hoy, sino que todo es un gran mérito para él, y le viene un montón de bendiciones materiales y espirituales para él y toda la familia y toda la gente que necesita estudiar el Rambam todos los días, Maimónides todos los días. Pero acá vamos a estudiar específicamente los últimos 2 capítulos de toda la enciclopedia de este código de leyes del Rambam, el Mishneh Torah, que los últimos 2 capítulos, son la última parte, habla el Rambam de los reyes y las guerras. Las leyes que dice la Torah con respecto a cómo poner un rey para sí mismo, es un precepto en la Torah, que tenemos que tener un rey, todas las guerras que el rey tiene que hacer en caso de guerra, etcétera, todo tipo de guerras. Pero estos son los últimos 2 capítulos. Los últimos 2 capítulos, el Rambam se lo dedica exclusivamente al rey más grande de toda la historia. ¿Cuál es el rey más grande de toda la historia? Rey Salomón. Sí, señor. Hasta ahora. O el rey David. Mesías. Ok, entonces los 12 tienen razón, porque él contestó. El Mesías. Los 2 tienen razón, porque hasta ahora el más grande que hubo fue el rey Salomón, correcto. Ahora que viene Moshiach, el más grande, Moshiach va a superar incluso al rey Salomón. Entonces, en toda sabiduría, el Rambam mismo lo dice, entre paréntesis. Entre paréntesis, una acotación. Este no es, los últimos 2 capítulos de el Rambam, no es el único lugar donde el Rambam, la ley judía, menciona a la redención y a Moshiach. Hay otros lugares, en el Ilhot Teshuvah, las leyes de cómo arrepentirse, cómo volver a Dios, ahí también el Rambam menciona a Moshiach. Diferentes partes. Bueno, la cosa, en la Boca Roja hace una mención también en diferentes lugares. La cosa es que hoy vamos a estudiar creo que vamos a tener que cerrar un poquito la puerta esa porque el ruido ese no va a... Sí, por favor. Entonces
Bueno, Estamos ok. porque el aire lo tenemos, pero el encierro me produce claustrofobia. Por Ok. eso como la silla. Bueno, entonces dice, el Rambam dice lo siguiente: esta es la fuente más básica que existe esta es la fuente de la ley judía, la única fuente de la ley judía que existe con respecto a los temas de redención. La ley judía, como sabemos, la halajá, es algo que todo judío es relevante para cualquier judío, no importa en qué, como dijimos, por cuanto que es la definición básica del judaísmo, son las leyes que todo judío tiene que cumplir. Entonces estas son las únicas leyes que hay con respecto a Moshiach, a la redención. Significa que por más que la Torá, todas las partes de la Torá, la parte revelada, la parte oculta, los diferentes libros que hay en la Torá, hay muchísimas fuentes que hablan del Mesías y la redención, como mencioné la vez pasada, que el Rebbe empieza a mencionar diferentes libros, varios libros. Sin embargo, lo único que tiene, la peculiaridad de esto que tiene el Rambam, que es la única parte de la ley judía. Por consiguiente, ¿qué diferencia hace? La diferencia es que ningún judío puede decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Porque la ley judía es una para todos. Todo judío tiene que poner tefilín todos los días. Todo hombre judío mayor de 13 años, son las leyes. Todo judío, hombre o mujer, tiene que comer kosher. Hay una definición de comer kosher solamente. Todo judío tiene que cumplir Shabbat. Acá lo que estamos hablando es de detalles, es verdad, se puede haber diferencias, pero esta es la única fuente alágica, la única fuente de la ley judía que existe para eso. Y de hecho, ninguna persona posteriormente, hay dos o tres, muy pocas cositas que una o dos personas discuten el Rambam, en este caso, pero el 99% de todas las cosas que el Rambam dice, todos los rabinos que vinieron después de la hasta hoy en día, todos están, no hay ningún libro que hagan, y hubieron diferentes códigos de leyes, Shulchan Aruch, que vinieron después del Rambam. Y obviamente que le discuten al Rambam varios puntos en todos los 613 preceptos que existen en la Torah. Pero con respecto al Moshiach, no existe ningún otro código de leyes. Con respecto a temas de redención, significa que todos los rabinos que vinieron después de él están de acuerdo con el Rambam. Además de que todos los rabinos de la historia, desde los últimos 800 años, entendieron que el Rambam, la grandeza del Rambam, además de eso, ninguno le discute en ciertas cosas, como es los temas de Mesías. ¿Okay? Pero vamos a ver entonces, primero vamos a ver hoy, a ver si llegamos a ver todas las leyes del Rambam, que Rambam habla de Moshiach y de la redención, y después vamos a ver otras veces que las diferentes explicaciones, porque las palabras del Rambam se pueden entender de diferentes maneras y definitivamente que requiere explicación. Vamos a explicar un poquito, pero vamos a hacer así. Entonces este es el capítulo 11, el penúltimo capítulo de todo el libro, la enciclopedia del Rambam. Entonces dice lo siguiente: en el futuro el rey Mesías se va a parar. Una vez más, la última acotación que hago antes de empezar, acordémonos que cada palabra, el Rambam fue un genio de los más grandes de toda la historia de la humanidad y también era detallista. Entonces prestemos atención a cada palabra que dice, porque después vamos a estudiar diferentes conceptos, preguntas y vamos a analizar las cosas que dice. Pero si prestemos atención a cada palabra que dice exactamente. Dice: en el futuro el rey Mesías se va a parar y va a renovar la dinastía davídica del rey David y la va a restaurar a su soberanía inicial, original. ¿Qué significa? Que el rey David fue aquel que logró unificar a todo el pueblo de Israel y reinó sobre todo el pueblo de Israel. Y gracias a eso es que justo después de él se pudo construir el templo. Acabó con todos los enemigos del pueblo de Israel y después entonces pudo construir el templo. Entonces Moshiach va a restaurar este reinado que tenía el rey David, y Moshiach también, además de eso, él mismo va a construir el templo y va a reunir a todos los dispersos del pueblo de Israel. Entonces primero el rey David, el Moshiach, que es un descendiente del rey David, va a renovar y a restaurar la soberanía original de su ancestro el rey David, y va a construir el templo también y va a reunir a todos los judíos.
Entonces, en sus días, la observancia, el cumplimiento de los estatutos, de los preceptos, va a volver a su estado original. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que vamos a cumplir. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Baruch Hashem. Adelante. Significa que vamos a volver a hacer las ofrendas, los sacrificios, vamos a observar el año sabático, el séptimo año, como sabemos que la tierra tiene que descansar, y el año del jubileo también, que son cada 50 años, 7 ciclos de 7 años también, después viene el año jubileo de 50 años, hay ciertas leyes específicas, de acuerdo a todas las cosas particulares que describe la Torah. Eso es lo que el Rambam, lo que Moshiach va a hacer, va a restaurar todo, que se vuelven a cumplir todos los preceptos. Ahora viene otra parte más interesante. A cualquier persona la cual no cree en él o no espera su llegada, dos cosas. Primero, que no cree en Moshiach, cualquier judío que no cree en Moshiach, o que no espera su llegada, cualquiera de las dos, niega no solamente a las frases de los otros profetas, todos los profetas del pueblo de Israel, judío, sino que incluso está negando esa persona, que la persona que no cree en Moshiach o le espera a Moshiach, está negando toda la Torá y a Moisés mismo. Sabemos que la Torá fue entregada, Dios lo eligió a Moisés para que toda la Torá fue entregada a él. La persona que no cree en Moshiach o que no espera la llegada de Moshiach está negando básicamente todos los profetas, toda la Torá, incluso Moisés también. ¿Pueden ser eliminados del mundo? ¿Por no creer? Bueno, hay diferentes, es todo un tema de... Sabe, ¿no? Todo un tema de pecados cuando una persona hace algo que no tiene que hacer, depende de si la persona lo hace intencionalmente, no intencionalmente. Acá está hablando claramente, el Rambam está explicando la gravedad de que no te creas que la creencia en Moshiach es algo de paso, es algo livianito. Está diciendo que la persona está negando básicamente todo el judaísmo, aquel que no cree en Moshiach, ¿sí? O que no espera su llegada. Y dice, dice lo siguiente, que la Torá testifica la llegada de Moshiach. La Torá significa la Torá escrita, no solamente la Torá oral, sino que la Torá escrita, los 5 libros de Moisés, que es el tronco principal de la Torá, todos los preceptos están escritos en los 5 libros de Moisés. La Torá, esos 5 libros de Moisés, habla de Moshiach también. En otras palabras, el Rambam está diciendo, no te creas que esto es un concepto más, algo filosófico, algo cabalístico, algo. Esto la Torá misma lo dice, así como que pones tefilín, comer kasher, la Torá te está diciendo de este lugar. Dice, ¿dónde está dicho? Dice en Devarim, dice lo siguiente. El versículo dice, Dios te va a hacer volver de tu cautiverio y te va a tener misericordia sobre ti. Se refiere a los judíos. Dios se va a apiadar de los judíos y nos va a traer de vuelta de nuestro cautiverio, que vamos a ser exiliados. Y dice que Dios, dice en la Torá, Él una vez más te va a reunir entre todas las naciones. Significa que la Torá habla de un momento, sabemos que la Torá fue entregada en el monte Sinaí hace más de 3.300 años atrás, y ahí ya Dios está claramente diciendo que va a haber un momento en el cual los judíos vamos a estar esparcidos por las diferentes naciones, y Él nos va a sacar de las naciones y nos va a traer a la tierra santa, la tierra de Israel. Incluso, continúa diciendo el versículo, incluso en tu diáspora, en tu exilio, por más que estés en el final de los cielos, por más que llegues a estar no acá, por más que llegues a estar en cualquier recurso en los cielos también, Dios te va a reunir, te va a traer de vuelta desde ahí arriba y te va a traer a la tierra de Israel. El Rambam continúa diciendo, dice Maimónides, Rambam dice que estas palabras explícitas de la Torá incluyen todas las frases, los conceptos hechos por todos los profetas. Esto que vamos a decir acá, estos versículos de la Torá, de los 5 libros de Moisés, incluyen todas las profecías posteriores. Todos los profetas que tuvimos en la historia, que están en los 24 libros, parte de los 24 libros de la Torá escrita, casi todos hablan de la llegada de Mashiach. Todas esas profecías derivan de estas palabras, están incluidas en estas palabras que están escritas en los 5 libros de Moisés, ¿sí? Referencia a Mashiach, este no es el único, el Rambam continúa y agrega que no te creas que este es el único lugar donde está hablando, la Torá habla de Mashiach, la Torá escrita. Dice, referencia a Mashiach también se hace en la porción de Bilam. Bilam
fue el profeta más grande de la historia no judío. Dios también le da profetas a las naciones del mundo. Y el profeta más grande de la historia fue aquel que Bilam, que estuvo en contra del pueblo judío, nos odió tremendamente. En los tiempos de la Torá habla de Bilam, que nos quiso maldecir, al final Dios le cambió las palabras. Entonces Bilam, cuando la Torá habla de Bilam, Bilam al final predijo también, profetizó con respecto a la llegada de Mashiach también. Eso está escrito en la Torá escrita también. Que ¿Se volcó a nosotros después? No, Dios hizo un milagro que por más que él nos quería maldecir, sin embargo Dios le cambió, le transformó de maldición en bendición. Okay. Y las bendiciones más grandes salieron de su boca. Entonces, de Shakira se llama Milan. Bilam. Bilam. B larga sí. I. Como Bilardo, pero en vez de ardo sí. Al final am. Para aquel que se acuerda. Okay. Entonces Bilam, ¿qué profetizó? Él habló de 2 reyes ungidos, 2 Mashiach. Bilam habla de 2 Mashiach, ¿sí? El Rambam lo dice que es el 2 Mashiach. ¿Qué significa? El primero ungido, la palabra Mashiach de parte significa el ungido. ¿Por qué Mashiach se llama? La palabra Mashiach se le llama el ungido. ¿Por qué se llama ungido? Porque los reyes de Israel tienen que ver específicamente tienen que ser ungidos con un aceite especial de oliva. Esa es la manera que dice en la Torá, que cuando los unge de esa manera, entonces esos son reyes, una de las cosas que los caracteriza a los reyes. Entonces, el primer rey, que es Moshiach, que fue el ungido, ese fue el rey David. Después vamos a ver por qué, como sabemos que la ley, como lo que tiene que ser un rey, el rey David no fue el primer rey del pueblo de Israel. El primer rey, ¿cuál fue el pueblo de Israel? Shaul, ¿sí? El rey Saúl. David vino justo después de él. David es el yerno del rey Saúl. Pero sin embargo acá, el Ramán menciona, y el rey Saúl entre paréntesis también fue ungido. Pero después vamos a explicar en otra ocasión por qué específicamente acá el Rambam lo llama al rey David el primer ungido, el primer Mashiach, el cual, dice acá el Rambam, dice que el rey David salvó al pueblo de Israel de sus opresores. Y entonces Bilam habla, de la profecía de Bilam habla primero del rey David, que se lo llama Mashiach, y después además del rey David viene el final. Al final de todo va a haber otro Mashiach, el cual se va a parar de sus descendientes, el descendiente del rey David. Y también va a salvar al pueblo de Israel al final de los tiempos, al final de los días, al final de la historia, ¿sí? Entonces aquí el Rambam dice, si empieza a citar de partes de versículos, pequeñas partes de versículos, cómo se refiere a tanto al rey David y a Mashiach. Entonces dice lo siguiente, cuando Bilam dice, esto es en Bamidbar, el 4 libro de Moisés, dice lo siguiente, Bilam dijo, lo veo, pero no ahora. ¿A qué se refiere cuando el Rambam está escrito en español? Si quieren se pueden conseguir en español también. Entonces Bilam dice, lo veo, pero no ahora. Entonces el Rambam dice, cuando dice lo veo, pero no ahora, se refiere al rey David. Bilam vivió en los tiempos de Moisés. David vivió cientos de años después de Moisés. Entonces Bilam, que vivió en los tiempos de Moisés, dice, lo veo, pero no ahora, se refiere al rey David. Va a haber una persona que se refiere. Después Bilam dice, lo percibo, pero no en el futuro cercano. A eso se refiere, esas palabras se refieren, Bilam se estaba refiriendo al rey Mesías, a Moshiach, ¿sí? Que va a venir ahora. Después dice, una estrella va a salir, va a ser emitida, va a salir de Jacob. Jacob es el tercer patriarca judío, ¿sí? Eso se refiere al rey David, una estrella. Después vamos a explicar también por qué, hay muchas explicaciones, por qué específicamente la Torá lo llama de esta manera, por qué Bilam dijo específicamente una estrella va a salir de Jacob, se refiere al rey David. Y después dice, Bilam dijo, y un cetro va a pararse en Israel, en el pueblo de Israel. Eso se refiere a Mashiach, al rey Mashiach, al fin de los tiempos. Una pregunta, sí. 2 en 1. Primero, Bilam figura en la Torá, ¿no? Sí, claramente, sí. Segunda pregunta, ¿por qué alguien que nos odiaba de tremenda manera, por qué lo incluyeron en la Torá?
siendo tan enemigo de nosotros? Excelente pregunta. Es una pregunta, ¿sabes por qué es excelente? Porque eso es un concepto en la Torá. Rashi mismo, los comentaristas más grandes de la historia, hacen la pregunta. La Torá no se dedica a hablar de malvados ni de cosas malas. Entonces, cada vez que uno ve cosas malas, malvados o malos, uno tiene que hacer esa pregunta de cosas. Y la razón, acá hay varias contestaciones seguro, pero una de las contestaciones es que en este caso específicamente Dios nos quiere enseñar. La palabra Torah significa enseñanza, ¿verdad? Dios nos quiere enseñar cómo incluso Bilam fue la persona que más nos odió a los judíos en toda la historia. El odio que él tenía por los judíos era tremendo, ¿sí? Y a pesar de que encontremos una persona la que más nos odia, fijémonos como Dios no solamente que nos protege, sino que incluso Él le transforma, hay una transformación total. De las peores maldiciones que hubo que nos podía dar, Dios la transforma en las mejores bendiciones. ¿Sí? Entonces, para que entendamos que no hay cosa, primero que no hay cosas que Dios que no puede hacer. Segundo, que si Dios nos quitó de encima a las peores personas de la historia y la transformó en lo mejor, obviamente que todo lo que nos pasa ahora, una persona tiene que estar tranquila, contenta, porque Dios siempre se ocupa, no solamente que se ocupa de nosotros, sino que Dios transforma todo lo malo en lo mejor de lo mejor. Perdón, Rabino. Sí. ¿Hay alguna explicación por qué Milán no tenía ese odio? Porque hay en general, hay un odio. Ese es otro tema que tenemos. En general, nosotros somos el pueblo más odiado de toda la historia de la humanidad. Envidia. No es envidia. No. Hay otro tema. Pero no importa. La cosa es que entonces continuamos diciendo acá, calma, ¿podés quitar a cerrar la puerta, por favor? Porque hay... Parece que hay festichola. Sí. Los chicos también. Entonces, muchas gracias. Entonces se continúa diciendo, el versículo Bilam dice lo siguiente, va a aplastar a todos los príncipes de Moab. Moab era también una nación muy rara que no nos quería mucho. Y eso se refiere al rey David, como el profeta Samuel dice que el rey David, él aplastó o golpeó a Moab con una línea. Después continúa diciendo Bilam, dice que va a acabar con todos los descendientes de Sheis. Sheis es el tercer hijo de Adán y de Java. ¿Sí? Y básicamente es toda la humanidad, todos los que se descienden de Sheis son básicamente toda la humanidad. Entonces dice que Moshiach va a acabar con todos los descendientes. ¿Qué significa? Esto se refiere a Moshiach, el cual el profeta Zacarías profetiza, dice que Moshiach va a gobernar desde mar al mar, va a gobernar sobre toda la tierra. Significa que no significa que la humanidad va a ser destruida, Dios por ahí va, sino que al contrario, hay que entender lo que cada profecía, lo que significa que el poder que va a tener el rey Moshiach va a gobernar en todo el mundo como nunca nadie antes en la historia. El gobierno va a ser absoluto y total. Yo imagino que es verdad. Me vas a preguntar ahorita mismo lo siguiente. ¿Cuántos hijos tuvo Eva? Java, en total. ¿Java? Sí, en total. 3. Oh, creo, quizás yo 3. Pero nacían con pareja, ¿no? Nacían doble. Sí, correcto. Sí, correcto. Sí, es verdad lo que está diciendo, sí. Bueno, entonces, después continúa diciendo la profecía, dice Edom es otra nación, que de ahí viene el Imperio Romano, viene la Iglesia también. Dice, va a ser, o la cultura, que tenemos la cultura occidental que conocemos hoy en día, que está reinando en el mundo por los últimos 2000 años, dice que Edom va a ser demolido, va a ser aplastado también. Entonces se refiere al rey David, como dice el profeta Shmuel, dice que Edom se transformó en los sirvientes de David. David también logró. Después dice, termina diciendo la última parte de esta parte de Bilam, dice, Seir va a ser destruido. Esto se refiere el Rambam dice, se refiere al rey Mesías, a Moshiach. Como dice el profeta Obadia, profetiza, dice que los salvadores van a ascender el monte de Sion y para juzgar
la montaña de Esaú. Esab o Esaú es Edom, es el mismo, ¿sí? Todas estas son, el Maimónides está trayendo todas estas fuentes para que quede bien claro que el concepto de la redención y de Moshiach es claramente está en la Torah escrita, en los 5 libros de Moisés, y lo menciona varias veces, ¿sí? Segunda, hasta ahora todo esto fue el primer punto del capítulo 11 del que habla de Moshiach. Segunda ley dice, similarmente, segunda ley del capítulo 11, similarmente, continúa Rambam, Maimónides dice, con respecto a las ciudades de refugio, esta otra vez más, esto que mencionamos ahora, dice el Rambam, también no es la única parte en la Torah escrita que menciona, hay más fuentes. Y continúa diciendo, similarmente dice, con respecto a las ciudades de refugio, está escrito en el quinto, en Deuteronomio, dice que cuando Dios, ahí habla de las ciudades de refugio, sabemos que las ciudades de refugio son, cuando antiguamente hay un precepto en la Torah, que cuando una persona judía mataba a otro sin querer, entonces tenía que escaparse a unas ciertas ciudades para que nadie lo mate, se tome venganza y lo mate a esa persona. Es un precepto en la Torah. Entonces, con respecto a ese precepto, hay diferentes lugares de la Torah que hablan de este precepto. Y Rambam dice que cuando Dios, ¿qué dice el precepto este? Ahí en el Deuteronomio, dice que cuando Dios expanda tus fronteras, tus límites de la tierra de Israel, ahí vas a agregar 3 ciudades más. Hasta ahora hubo 6 ciudades de refugio. Y dice, el versículo dice claramente, dice que cuando Dios expanda tus fronteras, tus bordes, entonces vas a agregar 3 ciudades más, además de las 6, entonces va a haber 9. Dice el Rama, por cuanto que este mandamiento nunca se cumplió en la historia, siempre hubo 6. Sí. Y entonces, definitivamente, Dios no ordenó esto en vano. No existe, sabemos que ninguna palabra, ninguna letra de la Torah es en vano. Cada letra se estudia en diferentes leyes, incluso una letra, como está escrita una palabra. Entonces, seguro si hay todo un mandamiento específico que dice cuando Dios te expande tus bordes, vas a agregar estas 3 ciudades más. Entonces, claramente tiene que haber un momento en el cual, y ese momento uno que tuvimos, ¿a qué se está refiriendo la Torah de Dios? Obviamente que va a haber un momento, pero se refiere cuando venga Mashiach, la redención. Y continúa diciendo el Rambam que no hay necesidad de traer pruebas de los profetas, de todos los que se escrito en los profetas. ¿Por qué? Porque todos los profetas están llenos de la mención de este tema de la redención de Moshiach. Yo te traje solamente, dice el Rambam Maimónides, lo que está escrito en los 5, un poquito de lo que está escrito en los 5 libros de Moisés. De los profetas no tengo que traer pruebas. ¿Por qué? Porque empezar a tomar cualquier profeta y te vas a dar cuenta que está repleto de menciones del Mesías y la redención, ¿sí? Tercera ley dice, uno no tiene que presumir, dice Rambam, que el rey Mesías va a hacer milagros y maravillas en el mundo y va a traer nuevos fenómenos en el mundo, resucitar a los muertos o hacer cosas similares. Esto definitivamente que no es así, no es verdad, dice Rambam, ¿sí? Prueba de esto, ¿de dónde sacó esto? Dice Rambam. Prueba de esto se puede traer del hecho de que Rabbi Akiva, como sabemos, es quizá también el rabino más grande de toda la historia. Dice que Rabbi Akiva llegó a entender cosas que ni siquiera el mismo Moisés llegó a entender. Vivió hace como 2000 años atrás. El mismo Rabbi Akiva, uno de los grandes sabios de la Mishnah, era uno de los que sostenían que el rey Bar Kokhba, una rebelión en los tiempos de los romanos, cuando los romanos destruyeron el templo, saltó un judío muy poderoso que se llamaba Bar Kokhba, y él le hizo lucha, pudo aguantar una rebelión contra los romanos, era el imperio más grande del mundo, y de alguna manera tenía una persona tan poderosa que hizo un ejército. Bueno, entonces este Rabbi Akiva decía que él sostenía que el rey Bar Kokhba decía que él era el rey Mesías. Sabemos que en cada generación, hay que acotar acá, hay ciertas cosas que tenemos que acotar. En cada generación hay un Moshiach, un Mesías potencial. Por cuanto que todo el propósito de la historia de la creación, antes de crear nada, antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios
creó todo en pos de su propósito final. El propósito final de toda la creación es la redención cuando venga Mashiach, porque recién ahí Dios se va a revelar completamente. El propósito de la creación es que Dios se revele completamente y interactúe con todos nosotros, con todo el universo. Entonces, por consiguiente, si todo el propósito de la creación es Mashiach y la redención, significa que en cada momento de la historia Dios puso un candidato para que se revele como Mashiach. En la práctica, si el candidato ese, si ciertas cosas se hubiesen pasado, ese candidato se hubiese transformado en Mashiach. Por ejemplo, Adán y Java, Adán, en el comienzo de la creación, si él no hubiese comido del fruto, entonces él hubiese sido Mashiach. En varios momentos de la historia, en cada generación, siempre hubo un Mashiach, un candidato perfecto a Mashiach. Entonces, en los tiempos acá del Rabbi Akiva, gran persona que era Bar Kokhba, lo llamaban el rey Bar Kokhba. Él opinaba que era Rabbi Akiva, el rabino más grande de los rabinos más grandes, decía que este era el rey Mesías. Y no solamente él, Rabbi Akiva, sino que él y todos los sabios de su generación, colegas de Rabbi Akiva, lo consideraban a Bar Kokhba como que era Mashiach también. No estamos hablando de solamente. Eso hubiese sido bastante. Si Rabbi Akiva, que es el rabino más grande de toda la historia, uno de los rabinos más grandes en aquel entonces, si él hubiese considerado Mashiach es suficiente. Pero además de eso, todos los rabinos de la generación estaban de acuerdo con Rabbi Akiva que Bar Kokhba era Mashiach. Hasta que lamentablemente fue asesinado por los pecados. Entonces ahí, una vez que fue asesinado Bar Kokhba, entonces se dieron cuenta de que él no era Mashiach, porque Mashiach no puede tener pecados, entonces ahí se dieron cuenta que era Mashiach. ¿Y qué pasa? Dice que los sabios, a pesar de que todo el mundo sabía opinaba que este era Mashiach, Bar Kokhba era Mashiach, sin embargo nadie le preguntó nunca que haga ningún milagro. ¿Qué significa? Entonces, Rama está trayendo una prueba de acá, que sí, los rabinos más grandes de la historia estaban de acuerdo que este era Mashiach. Y a pesar de eso, nadie le preguntó un milagro, significa que Mashiach, no te pienses que Mashiach tiene que hacer milagros y maravillas, etcétera, etcétera, ¿sí? La cosa principal de la redención de Mashiach es la siguiente. Esta Torá y sus estatutos y leyes son eternas. No podemos agregar o disminuir nada de ellas, ¿sí? O sea, no te pongas a pensar cosas que van a pasar, lo principal es hacer lo que dice la Torá. Ahora, lo que acabamos de estudiar, trae hay varias preguntas de todo lo que estudiamos y lo que vamos a estudiar ahora también, pero esto que estudiamos recién es un gran problema. ¿Por qué? Porque en muchísimos lugares en la Torá hablan de los grandes milagros que Mashiach va a hacer. Mashiach es la persona, el rey Mesías, es la persona más milagrosa de toda la historia de la humanidad. Y cuando venga la redención, definitivamente, de hecho, el mismo Rambam en otro libro, él dice que lo que yo estoy escribiendo acá no necesariamente tiene que ser así. Entonces parecería contradecir. Por un lado está diciendo acá claramente que Mashiach no va a hacer milagros. En otro libro, el mismo Rambam Maimónides dice que no necesariamente que sí puede hacer milagros. ¿Cuál de las dos? Y otros libros, muchísimos otros libros, habla de que sí va a haber un montón, y no solamente que va a haber milagros, sino que los milagros más grandes de la historia. Esa es una pregunta que la tenemos que dejar en el tintero para otro momento. Continúa diciendo el Rambam, dice, ahora lo va a empezar a definir un poquito mejor a Moshiach. Dice, si un rey se va a parar, va a surgir de la casa del rey David, o sea, un descendiente de David, que él va a contemplar la Torá diligentemente y va a cumplir los preceptos, los 613 preceptos, los 620 preceptos, como están prescriptos en la Torá escrita y en la Torá oral, así como David, su ancestro. De repente se va a ver una persona de la casa de David, la cual está muy metida en la Torá, cuando la Torá iba a cumplir las mitzvot, de acuerdo a la Torá escrita y la Torá oral, así tal cual como era David. Sabemos que el rey David, hay muchas cosas de lo que uno puede hablar del rey David, pero entre otras cosas, lo que el rey David decía se cumplía. La ley judía tiene que ser determinada de acuerdo a el que más está compenetrado con Dios. El rey David tenía una unión única con Dios, que lo que él decía, eso era la ley. La ley judía quedaba como el rey David.
Entonces, entre otras cosas, no dormía casi nada, era un sirviente perfecto de Dios, como muy pocos en la historia. Dice que Moshiach va a ser como él. No solamente que Moshiach va a ser una persona, un gran rabino, va a tener mucho conocimiento, sino va a cumplir con los preceptos tal cual como lo cumplía el rey David, ¿sí? O similar, por lo menos. Vamos a ver lo que dice después. Y él, el rey Moshiach, va a forzar, otra palabra, forzar no es la traducción exacta, pero digamos, en inglés se dice compel. ¿Cómo se dice compel? Comparar. No, no con R, con L. Impulsar. Lo buscamos, se escribe compare, ¿no? Compel, con L de Luis al final. Compel al final. Compel. Hay una palabra. ¿Hay de? ¿Compel? No. Compel. Forzar. ¿Cómo forzar? Va a convencer. Va a convencer a todo el pueblo de Israel a caminar en el camino de la Torá y rectificar toda la observancia, a perfeccionar la observancia del judaísmo. Y además de eso, va a hacer que todo lo que está pasando en nuestra generación, de pronto hoy en día nuestra generación, lo que está pasando en nuestra generación es que los judíos empezamos a cumplir, nos acercamos todo al judaísmo. Entonces es lo que va a pasar con la Moshiach. Además de eso dice que también va a luchar las guerras de Dios. Estas guerras de Dios tenemos que, cada palabra que dice realmente la verdad que tenemos que estudiarlo, pero estas guerras de Dios, diferentes comentaristas dicen que no tienen que ser guerras físicas necesariamente. Puede ser que sean guerras físicas, puede ser que sean guerras espirituales, en contra del mal. Entonces, si la persona que es un descendiente del rey David y cumple los preceptos como el rey David, tanto en la Torá escrita como en la Torá oral, y convence a todo el pueblo de Israel a caminar en los caminos de la Torá y rectifica la perfección, la observancia del judaísmo y lucha las guerras de Dios en contra de todo el mal que esto que el otro, entonces podemos considerar lo que es Moshiach. Sin embargo, no lo podemos considerar que es la definición total de Moshiach. Sí, además de hacer todo esto, esta es la primera, hay dos etapas en cómo, hasta ahora podemos decir que este es el mejor candidato para que sea Moshiach. Si hace todas estas cosas, si es un descendiente del rey David y todas estas cosas que esto que el otro, podemos decir que él es el mejor candidato para que sea Moshiach. Si después de esto, obligar, ahí está, obligar, esa es la palabra, también obligar. ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿Cómo? Obligar. Obligar. Ok, entonces, Obligation. Moshiach va a convencer, la mejor palabra acá en este caso, la mejor traducción es va a convencer a todo el pueblo de Israel a hacer el judaísmo. Mejor que obligar. Entonces, si además de la primera etapa, para considerar que es Moshiach, si hace todo esto, si después de convencer a todo el pueblo de Israel para que cumpla el judaísmo y es un descendiente del rey David y lucha las guerras de Dios, logra todo esto, y además de lograr todo esto, él construye el templo en su lugar, ¿sí? Esto parecería ser que el templo tiene que ser en Jerusalén. Pero podemos saber por qué no necesariamente significa Jerusalén. Construye el tercer templo, el templo, y solo el tercero. Y además de todo esto, reúne a todos los dispersos del pueblo de Israel, entonces él es definitivamente Moshiach. Entonces Rambam acá está trayendo dos situaciones. La primera, que lo podemos reconocer como es Moshiach, tiene que ser un descendiente del rey David, tiene que hacer todas estas cosas, tiene que obligar a todo el pueblo, convencer a todo el pueblo. Si además, esa es una situación. Esa es el primer paso para que todo el mundo diga, este es Moshiach. Si después de todo eso, él tiene éxito en todas esas actividades, y además de eso, después que termina todo eso, construye el templo, sabemos que es el templo, en su lugar, y además de eso reúne a los dispersos de Israel, él es definitivamente Moshiach en ese caso. Se va a poder usar hierro en ese templo. Correcto, la vez pasa, correcto, sí. Entonces, ¿qué va a pasar después de eso? Dice que después de esto, entonces ahí va a mejorar a todo el mundo entero. Después que logra todo esto, está definiendo la manera de cómo identificarlo a Moshiach. Significa que al principio, cuando venga Moshiach, vamos a tener que identificarlo. Por eso, de paso, está trayéndole un libro de ley judía. Hay muchos lugares en la Torá que habla de cómo Moshiach es esto, Moshiach es esto, pero acá estamos hablando específicamente cómo identificarlo a Moshiach. Entonces, de esa manera de identificarlo. Si después de eso, ¿qué va a pasar? Entonces va a mejorar al mundo entero y va a
incentivar a todas las naciones del mundo a servirlo a Dios, al único Dios que existe, todos juntos. Todo el mundo se acaban las religiones. Todo el mundo se acabe el ateísmo, se acaban las religiones. Todo el mundo va a empezar a servirlo a Dios al unísono, todos al mismo tiempo. Los chinos, todo. Todo el mundo, todos. Sacamos las religiones, dijiste, sí, ¿no? como dice claramente el profeta Zefania, dice lo siguiente, Dios dice ahí, yo voy a transformar a la gente, a las naciones, a una lengua pura, las cuales todos van a llamar el nombre de Dios y lo van a servir a Dios con un solo propósito. Todas las naciones del mundo van a servir a Dios. Eso nunca pasó en la historia. ¿Qué pasa si el rey Mesías no triunfa? ¿O qué pasa si fue asesinado, como vimos Bar Kokhba? Que Bar Kokhba cumplía al principio con las cualidades de Mashiach, pero al final lo asesinaron, tenía pecados. ¿Qué pasa entonces? Entonces el Rambam Maimónides dice que seguro entonces que él no es el redentor que promete la Torah. Vamos a tener un problema, porque los chinos no les crece la barba. La barba no necesariamente es un precepto que todos van a tener que hacer. Lo van a servir a Dios, pero no de la misma manera que los judíos lo servimos hoy en día a Dios. Eso no. Los judíos sí todos vamos a tener que tener barba. Por eso. Ok, entonces, ¿qué pasa si Moshiach no triunfa, no logra o es asesinado, como pasó con Bar Kokhba, esto que lo otro? Entonces, evidentemente dice que este no es el redentor que la Torah prometió, sino que él tiene que ser considerado como todos los otros reyes de la dinastía davídica, que son completos y propios y buenos, que murieron, ¿sí? Pero no es Moshiach, no fue Moshiach. Dios causó que hizo que diferentes personas se equivoquen. Dios le da el palito a pisar a todo aquel que quiere equivocarse, y Dios dice equivocate. Si estás buscando equivocarte, equivocate entonces. Entonces dice ahí que, como dice el profeta Daniel, que dice claramente que la gente se va a equivocar, y algunas de la gente, los sabios, van a tropezarse. Wow. Dios dice, yo los voy a aprobar, les voy a dar un test, y se van a refinar, y se van a calificar, se van a depurar hasta el tiempo indicado, porque hay un cierto tiempo indicado en el futuro que voy a traer Mashiach. Significa que del profeta Daniel, Dios está profetizando, el profeta Daniel está profetizando que Dios le dice que va a haber otra gente que va a aparecer como es Mashiach, y sin embargo no lo es. Y la gente se equivocaron. Yoshke, el famoso, como nació la nación cristiana, la religión cristiano-católica, él aspiró a ser el Mashiach, ¿sí? Y fue ejecutado por la corte, que también el profeta Daniel habla en sus profecías de esto. Dice, el vulgar entre tu nación va a va a ponerse sobre todos los demás en tratar de cumplir la visión. Sin embargo, la visión que marca Moshiach, sin embargo, van a tropezar también. Él dice claramente, Daniel la profetiza. ¿Puede haber un tropiezo más grande que el cristianismo? Esta es una versión que estuvo censurada por muchos años. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano y después la Iglesia, aquel que decía cualquier cosa lo mataban. Entonces esto estuvo censurado, pero gracias a Dios se recuperó. Entonces el Rambam dice así: todos los profetas hablaron. El Rambam pregunta, ¿puede haber un tropiezo más grande que esto de lo que la cristianidad? ¿Por qué? Porque todos los profetas hablaron del Mesías como el redentor del pueblo de Israel y el Salvador, el cual va a reunir a todos los que están dispersos del pueblo de Israel y va a fortalecer el cumplimiento de las mitzvot. En contraste, lo que la cristiandad lo que hizo fue hacer que los judíos sean asesinados por las armas, ¿sí? Los mataron, torturaron muchísimos judíos, y los que, no una, dos veces, pero muchísimas veces. Los que quedaron de esto, de todos los que mataron a la cristiandad, fueron exactamente lo opuesto a lo que Moshiach va a hacer, fueron esparcidos por todo el mundo, exactamente lo opuesto de que Moshiach va a reunir a todo el pueblo de Israel.
La Torá fue, además de todo esto, si como esto no fue su foco, la cristiandad lo que hizo la Torá fue alterada, cambiada. Y Moshiach, como dijimos antes, va a ser aquel que va a cumplir los preceptos a la perfección, tal cual como no solamente que no va a cambiar nada, sino que va a cumplirlos exactamente como a la perfección. Y la cristiandad lo que hizo es el cambió toda la explicación de la Torá. Y la mayoría del mundo va a equivocarse y servir a Dios o algo que Dios que no es el Señor, que es el Señor verdadero, ¿sí? Que dice un montón de cosas, las vírgenes, no sé cuántas cosas, los santos, qué sé yo, qué es lo que dicen. A pesar de todo esto, tenemos que entender, el Rambam dice algo muy interesante, que el intento del creador del mundo, del universo, no lo podemos entender. No podemos preguntarle a Dios todo lo... ¿Por qué? Porque dice claramente, la Torá dice, sus caminos no son sus caminos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que no podemos entender en detalle. Eventualmente, al final, todos los hechos de Yoshkel, que creó el cristianismo, el catolicismo, que esto que el otro, y como así también aquel ismaelita de los musulmanes, que surgió después de este Yoshkel, va solamente todos ellos dos, tanto, ¿cómo se llama? Mahoma, ¿sí? Claro. Tanto los dos sirvieron para preparar, para pavimentar el camino para la llegada del Moshiach verdadero y para mejorar a todo el mundo, motivando a las naciones a servirlo a Dios, todos de manera junta, como dice el profeta Sefaní una vez más. Dice Dios, yo voy a transformar las naciones a una lengua pura y para que todas puedan servir, llamar, invocar al nombre de Dios y servirlo a Él con un solo propósito. ¿Qué está diciendo la Rama para explicar un poquito mejor? Dice, ¿cómo va a llegar esto? ¿Cómo es que el hecho de que vienen otras religiones y otros falsos mesías están pavimentando el camino para que venga el verdadero Mashiach? Mejora, pavimenta el camino. Entonces te explica, dice, todo el mundo ya estaba lleno de... Hoy en día, todo el mundo ya está con el... Todo el mundo hoy en día ya está lleno del concepto de Moshiach, la Torá y las mitzvot. Estas cosas fueron diseminadas, el concepto de Moshiach y de mitzvot fueron diseminadas hasta los rincones más distantes, las islas más distantes del mundo, y muchas cosas que fueron cabezaduras también, naciones que fueron cabezaduras, ya ellos también escucharon de Moshiach y la Torá y mitzvot. Y ya están discutiendo estos conceptos y las mitzvot de la Torá, diciendo estos preceptos de la Torá eran verdaderos, pero niegan en nuestra época y no se pueden aplicar por todo el tiempo venido. Si bien en un momento la Torá es verdadera, pero antes no conocían esto. O sea, gracias a que otras religiones tuvieron a sus falsos mesías, eso logró que el concepto de mesías esté ya por todos lados. ¿Sí? Otros dicen que los preceptos son conceptos ocultos que no se pueden entender simplemente. Y Moshiach ya vino y ya reveló esas cosas ocultas. ¿Sí? Algunas otras naciones del mundo dicen esto. ¿Sí? Sin embargo, ¿cuál es la cosa? Dice, la cosa es así, que cuando venga el rey Mesías, él va a probar, va a surgir y va a ser exitoso, a triunfar. Su posición va a ser estar por encima de todos y todos van a volver y se van a dar cuenta de que sus ancestros les dieron una herencia falsa y que sus profetas y sus ancestros les causaron a ellos para equivocarse. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Este es el capítulo 11. Ahora vamos a ver el capítulo 12. ¿Para la próxima clase? Bueno, podemos ver la próxima clase si quieren también. Okay.